Muy bien. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que lo que comentemos el día de hoy pues sea para mayor gloria de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado e instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que ese mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y nos llene siempre de sus gozos y consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen también que interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues muchas gracias. Buenas tardes, noches. Bien, el día de hoy dentro del programa estaba a hablar de la Constitución de 1917, ¿no? Entonces vamos a hablar algunos antecedentes de leyes, constituciones que han existido en nuestro país para terminar con el contexto de la Constitución del 17, ¿verdad? Que pues es la que nos está rigiendo hasta ahorita, ya con muchas reformas, muchísimas reformas, yo diría, pero que es la misma que se aprobó en 1917, ¿no? Hay muchísimo que hablar de estos sucesos, pues es hablar de la historia de México, ¿verdad? De muchos detalles, ¿no? Que pues seguramente ustedes conocen más que yo, muchos detalles dentro de la historia de México. Yo solamente haré 2, 3 comentarios de algunos de los puntos aquí, de lo que las leyes decían en relación con la religión, ¿sí? Lo que hemos visto hasta ahorita, vemos que hasta la colonia no había mucho problema, estaban muy de la mano Iglesia-Estado, ¿eh? Estaban muy de la mano, y en cuestión de leyes, pues tampoco había problema porque nos regían las leyes que se elaboraban desde España. O sea, éramos un virreinato, éramos una colonia de España, entonces no había mucho problema. El problema empieza cuando declaramos o queremos declarar la independencia. Si ya vamos a ser un país independiente, pues nosotros necesitamos reglamentarlo, ¿verdad? Necesitamos hacer nuestras propias leyes. Y bueno, no se trataba de inventar tampoco, inventar ninguna leyes. O sea, de alguna manera se tomó en cuenta desde la Constitución de Cádiz, una constitución que de alguna manera entró en vigor en España cuando Napoleón, y luego se traslada de alguna manera a México, lo que ahí decía. Otros se basan en la Constitución de Estados Unidos, también poquito antes que sale. Entonces, con base en todas esas ideas se va formando nuestras leyes, nuestra Constitución. Un primer documento que aparece, si es aquí en la primera, ¿verdad? No quiere cambiar, o es arriba o más arriba. Si es en este, dijiste, ¿no? A mí no me quiere. A mí no me quiere. Ya no quiso. No. Tiene que ser en este. Bien. Un primer documento así, que pudiéramos hablar de él, se llama Los Sentimientos de la Nación. Se dice pues ahí que Los Sentimientos de la Nación es un documento que fue dictado por José María Morelos y Pavón entre el 26 de noviembre de 1812 y el 9 de febrero de 1813. Dicen que fue redactado por don Andrés Quintana Roo para ser leído el día 14 de septiembre de 1813 durante la apertura del Congreso de Anáhuac
en la ciudad de Chilpancingo. Este fue como un documento base. Si se fijan, la independencia inició en 1810, entonces aquí estamos hablando de 1812, donde aparece este documento que así es conocido como los Sentimientos de la Nación. ¿Sí? No quiso, ¿verdad? No, le damos acá. Si adelantamos así, ¿verdad? En este documento de los Sentimientos de la Nación, bueno, ahí en el artículo 2 hablaba que la religión católica sea la única sin tolerancia de otras, ¿verdad? Aquí nos parece a lo mejor medio raro hablar de que sea la única sin tolerancia de otras. Otra vez recordamos un poquito desde el descubrimiento de América, donde se da en el contexto donde los católicos triunfan contra los musulmanes en España. Entonces, el venir aquí de una lucha religiosa entre cristianos y musulmanes, pues aquí como era territorio español, ellos tenían que proteger la cuestión religiosa, que es de alguna manera por lo que habían venido aquí a España en ese momento. En 1492 es cuando se expulsa al último rey moro del sur de España, de Granada. Entonces, por eso la cuestión religiosa, la cuestión católica era esencial dentro de la historia de México. Los demás puntos, bueno, pues tienen algo que ver, pero básicamente nada más anoté estos aquí, que dice que todos sus ministros se sustenten de todos, y solo los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su devoción y ofrenda. Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. Y ahí viene la frase en latín que tiene que ver con ello. Entonces, estos básicamente 3 artículos nos hablan en relación con la Iglesia, con los ministros de los cultos, ¿verdad? Muy bien. Después, el siguiente documento que aparece ya más en forma es lo que conocemos como la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán de 1814. Es el antecedente inmediato de la primera Carta Magna de México. A pesar de no haber entrado en vigor, significó un paso fundamental en la lucha independentista que contribuyó a nuestra libertad, sentando las bases para la consolidación del Estado mexicano. ¿Por qué decimos Constitución de Apatzingán y luego ahí nos dice que fue como el antecedente inmediato de nuestra primer Carta Magna? Porque esta Constitución no tuvo vigor en todo México, porque se hizo nada más en la región ahí de Apatzingán. Hubo gente representando nada más a los estados de ahí, de alrededor, Michoacán, Guerrero, posiblemente Morelos, o sea, esa zona nada más. Entonces, no se le dio vigencia nacional porque no había representantes de todo el país, ¿verdad? Pero sin embargo, como dice ahí, es el antecedente más importante. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, también conocida como Constitución de Apatzingán, fue la primera redactada en México, promulgada en el Congreso de Anáhuac el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, ya decíamos. En ella están contenidas muchas de las ideas del generalísimo José María Morelos y Pavón, integrada por 242 artículos y dividida en 2 partes, principios o elementos constitucionales y forma de gobierno. Esta Constitución destacaba el reconocimiento de la religión católica, así como los conceptos de soberanía, ciudadanía, etcétera, etcétera. Otra vez repito, esta Constitución, reconocía la religión católica
como única también. Esta Constitución de Apatzingán iba de acuerdo o en sintonía con los sentimientos de la nación, porque Morelos era el que estaba de alguna manera aquí. Muy bien. Aquí es lo que ya le señalábamos en el artículo primero, donde nos dice que la religión católica apostólica romana es la única que se debe profesar en el Estado. Es lo que ya les comentaba anteriormente. Y otra vez digo, no comentamos lo que ya les dije, el por qué la religión se tomaba como base dentro de nuestras leyes. Por lo tanto, para su puntual observancia, publíquese y circúlese todos los tribunales. O sea, aquí ya es donde de alguna manera se ordena la publicación, y aquí se toma en cuenta también darle vista a lo que sería las autoridades eclesiásticas, ¿verdad? Entonces aquí se da en Palacio Nacional del Supremo Gobierno en Apatzingán. O sea, ahí denominaron como Palacio Nacional en Apatzingán, donde estaban, el 24 de octubre de 1814, año quinto de la independencia mexicana, ¿verdad? O sea, fue básicamente 5 años después, ¿verdad? Por eso habla ahí Morelos de esto, ¿verdad? Bien. Luego viene la otra, ya la Constitución de 1824. Esta Constitución, o sea, el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico político que establece el sistema político federal y tuvo como fin principal declarar el carácter independiente de México como país, ¿eh? O sea, inicia con esta leyenda: en nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad. Ya se toma en cuenta pues esa fórmula, básicamente también que tiene que ver con principios religiosos, ¿verdad? Igual que los antecedentes que ya hemos comentado, esta sí fue la primera constitución, decíamos que ya tuvo vigencia en nuestro país. Entonces, esta otra vez en el artículo 3, la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. O sea, nada más se permite la religión católica, se prohíbe cualquier otra, ¿no? Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y del acta constitutiva que establece la libertad e independencia de la nación, su religión, forma de gobierno, libertad, etcétera, etcétera. O sea, aquí nos decía que pues estaba en vigor y que no se podía reformar. Eso básicamente dicen todas las constituciones, ¿verdad? Que no se pueden reformar, ¿verdad? Hasta que haya alguien que la reforma, ¿no? O sea, pero aquí de alguna manera establece esa formulita desde el principio, y aquí está la fecha en que se dio, y vuelve a repetir casi la leyenda de la otra que estaba ahí, dada en México a 4 del mes de octubre del año del Señor 1824, el 4 de la independencia, 3 de la libertad y 2 de la federación, ¿eh? O sea, estas fechas pues tienen que ver con los sucesos históricos, ¿verdad? Habla el 4 de la independencia, y el otro, ¿por qué decía también 4 o 5 decía de la independencia? Aquí habla del 4 de la independencia. Si es el 24, ¿por qué habla del 4 de la independencia? Aquí habla de la consumación de la independencia. La otra hablaba del inicio de la independencia. Aquí es cuando se consuma la independencia, 1821, ¿verdad? El 27 de septiembre de 1821, que es cuando se consuma, ¿verdad? Muy bien. Aquí el 2 de la federación, cuando se reconoce la federación, o sea, los estados de México, se reconoce como una república en la cual se crean o se reconocen los distintos estados del país. Recuerden que
dentro de lo que es Estados Unidos, se nos ha hablado aquí, allá se llama Estados Unidos de Norteamérica, porque eran 13 colonias, ¿verdad? 13 colonias donde estaban muy divididas cada una de ellas, también por cuestiones religiosas. Eran la mayoría ingleses, ¿verdad?, de diferentes agrupaciones religiosas y estaban muy marcadas cada colonia con alguna de ellas. En el caso de México, hubo controversias porque dice, aquí ¿por qué decimos Estados Unidos mexicanos? Copiando el nombre de Estados Unidos de Norteamérica. Dice, si aquí no nos estamos uniendo, más bien nos estamos desuniendo. Eran virreinatos y se crearon diferentes estados, ¿verdad? Bueno, esas son discusiones que se hicieron en su momento, ¿verdad? Cuando se le dio el nombre, pues ya de Estados Unidos mexicanos, ¿no? Muy bien. Hasta la Constitución del 24, todavía se reconoce la religión católica como única, como oficial. Esta Constitución del 24 se considera la Constitución conservadora. Y aquí entra ya el 57 que se conoce como una constitución liberal, ¿verdad? La Constitución está conformada, por ahí en sí, su estructura, cómo está conformada, 8 títulos, 128 artículos, fue similar a la del 24, implantó de nueva cuenta el federalismo y la república representativa, la cual constaba de 24 estados, un territorio y el Distrito Federal. O sea, en este momento hablamos de 24 estados, 24 entidades federativas, no los que tenemos ahorita, y se hablaba de un territorio y el Distrito Federal. Después se reconocieron otros territorios como el de Tepic, el de Baja California, eran territorios que manejaba directamente el gobierno federal, y el Distrito Federal, que el Distrito Federal hasta hace poco cambió y ahora es la Ciudad de México y se ha convertido en una especie de estado más, pero era el Distrito Federal. Durante toda la historia, hasta hace que unos 30 años, empezó a tener estructura política. Antes dependía el regente de la ciudad, dependía directamente del presidente de México, ¿verdad? Él era el que lo nombraba, no había congreso en lo que ahora es la Ciudad de México, ¿verdad? Era lo que se conocían aquí como el Distrito Federal, ¿verdad? Bien, en esta época, pues no nos metemos a mucho de historia, ya en pasadas pláticas aquí se nos habló de toda el movimiento de cuando Juárez, ¿verdad?, de las leyes de reforma, en fin. Aquí está al frente Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la República Mexicana, es el que expide aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Que el Congreso Extraordinario Constituyente ha decretado el siguiente: en nombre de Dios y con la autoridad del pueblo de México. Todavía aquí habló de el nombre de Dios, ¿verdad? En nombre de Dios se expidió esta Constitución, ¿no? Bien. Pero aquí ya es donde empieza ya la estructura que tenemos básicamente hasta nuestros días, ¿no? La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, educación o voto religioso, ¿sí? El artículo 5 fue reformado, este es el 5, fue reformado el 25 de septiembre de 1833, entre otras cosas señala: la ley en consecuencia no reconoce órdenes monásticas ni puede permitir su establecimiento cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. O sea, no reconocen las órdenes monásticas, los monasterios, ¿verdad? Todo eso. No los reconocen. ¿Por qué no los reconocen? Es hacer vida lo de las leyes de la Reforma, ¿verdad? Lo que eran como las leyes de Juárez, básicamente, ¿verdad? El no reconocer, decían que el pertenecer a algún monasterio era como privarte de tu libertad, ¿verdad?
O sea, te tenían como una especie de esclavo, ellos lo manejaban así, cuando pues hay plena libertad. Si alguien quiere irse de monje, de monja, ¿verdad? Pues tiene sus reglas como cualquier institución. Sin embargo, aquí las prohíben básicamente las órdenes monásticas. Después de esto se viene una serie de ataques, ¿ya? De ataques contra las instituciones religiosas, ¿verdad? Empiezan a expulsar a todos los monjes, a religiosas, ¿verdad? Las encargadas de orfanatorios, de hospitales. Viene una persecución en serio a partir de este momento en contra de todas estas organizaciones, ¿verdad? El artículo 27 de esta Constitución también nos señala: ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados e inmediato directamente al servicio de su objeto. Acuérdense que dentro de las leyes de reforma estaba la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Todos los bienes de la iglesia pasaron a poder del Estado por decreto, ¿verdad? Por decreto del gobierno, la ley de nacionalización. Aquí esta Constitución todavía dice que pueden tener los edificios destinados para su uso exclusivo, ¿verdad? Pero el artículo 28 fue reformado el 25 de septiembre de 1873, al que se le adicionó también. El matrimonio es un contrato civil. Otra vez volvemos. Acuérdense que con las leyes de reforma empieza lo que es el matrimonio civil. Hasta ese tiempo el único matrimonio que existía era el religioso, ¿verdad? O sea, el Estado no manejaba. Lo que eran los nacimientos solamente llevaba registro las iglesias. Si ustedes quieren conocer sus antecedentes, su árbol genealógico, tienen que irse antes de estas fechas a las parroquias. Solamente ahí encontramos antecedentes de registros. Ya después de esto viene la ley reglamentaria y el Estado empieza a manejar todo lo que tiene que ver con el registro civil. En ese entonces también, por ejemplo, los cementerios los manejaba solamente la iglesia, ¿verdad? Fue la que de alguna manera logró que hubiera campos especiales para sepultar, por eso llaman camposantos. Sí le llamaban, donde los sepultaban a toda la persona que fallecía. En los atrios de las parroquias, pues eran normalmente también esos lugares donde se sepultaban en un principio, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la cuestión esta de la cuestión del civil de las personas, ¿eh? Y los demás actos del Estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, lo que comentaba, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es cuando ellos empiezan a manejar todo. Aquí siempre la leyenda negra dice, es que la iglesia hacía negocio con eso. Pues yo no sé cuánto cobraría, pero hoy se muere una persona y gratis la sepultamos, ¿verdad? No nos cuesta nada en el cementerio, ¿verdad? O sea, digo, si hablamos de económico, vean cuánto nos cuesta ahorita el tener una propiedad en el cementerio, todo eso. Bueno, si es por cuestión económica, díganme qué ventaja pudiéramos obtener si hablamos en ese sentido, en esos términos. Y es básicamente la leyenda negra cuando te habla que cobraba muchas de esas cosas, ¿verdad? En fin, pudiéramos hablar mucho más de ahí. El artículo 123 de esta Constitución del 57 corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen la ley. Bueno, solamente hasta aquí nos dice que es exclusivo de la autoridad federal reglamentar todo lo que tiene que ver con la cuestión de culto religioso.
ya se mete el Estado a la cuestión religiosa, ¿verdad? A reglamentar las iglesias cuando son instituciones pues totalmente diferentes. El hombre por naturaleza pues es un ser social, pero es un ser religioso también. Yo les dejo los ejemplos de que desde las antiguas civilizaciones, nosotros, nuestra tradición judía, pues ya vean cuántos dioses a veces manejaban allá, si nos vamos con Egipto y todos esos, ¿verdad? Solo los judíos hablaban de un solo Dios, pero todos los pueblos tenían muchos dioses, ¿verdad? Hasta aquí en el rey Salomón, que tenía muchas mujeres y les dio entrada y les permitió que sus mujeres tuvieran sus iglesitas, vamos a llamarle, sus altarcitos, a sus dioses, cada quien porque venían de otros lugares, y eso fue lo que dicen que trajo la decadencia de alguna manera de ese reinado. Y si vemos otros pueblos, por ejemplo los griegos tenían un montón de dioses también, ¿verdad? Un montón de dioses, hasta tenían el monumento al Dios desconocido, ¿verdad? Cuando San Pablo llegó ahí a dar a conocer la doctrina de Cristo, pues se plantó donde estaba el monumento al Dios desconocido. Fue la novedad, todo el mundo ahí va, a ver, ya encontraron al Dios desconocido y van a ver qué dice San Pablo, y de esa manera logró pues involucrar a la gente, ¿verdad? Los griegos que tenían un montón de dioses. Y si eso lo trasladamos hasta aquí a México, pues los aztecas o mexicas o mexicas, ¿cómo se dice ahí? ¿Cuántos dioses no tenían? Ya se nos ha hablado aquí también. Fíjense, el ser humano por naturaleza siempre es religioso, ¿sí? Y el Estado tiene la tentación de regular también esa cuestión religiosa, que no me meto a más detalles con eso de los dioses, pero aquí el Estado tiene que buscar la forma de reglamentar todo ello, ¿eh? Muy bien. Aquí metí un pequeño paréntesis, en cuanto a el Partido Católico. Ya el pasado jueves se nos habló algo de ello, ¿eh? O sea, contra todo eso que ya vamos viendo que viene de la Constitución del 57, con algunas otras reformas que no hablamos de aquí, todo lo que se estuvo haciendo en relación con ese tema, los católicos se organizan, tienen un montón de agrupaciones, ¿verdad? Que repito, ya se nos habló mucho de ellos, y hay muchos folletos que nos hablan de ellos, ¿verdad? Entonces aquí traigo unos 4 o 5 de los del Indosoc, pero hay uno que dice el catolicismo social en México, y por aquí viene una lista grandísima de agrupaciones que se empezaron, o sea, que se crearon motivados por la Rerum Novarum, que se nos decía ahí, agrupaciones de obreros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que hay, entonces, aquí ya me regresé, eso sí se regresó de acá, nomás no avanza. Entonces, por eso metí aquí un pequeño paréntesis de lo que sería el partido católico, ¿verdad? Para hacer algunos comentarios de la organización que lograron los católicos en ese ínter entre Porfirio Díaz y Francisco I. Madero. O sea, Porfirio Díaz estuvo gobernando con esta Constitución del 57. O sea, no la aplicó, si ustedes quieren, al pie de la letra, ya decían anteriormente, pero tampoco la reformó. Tampoco se atrevió a reformarla, dejó ahí, dice, acátese pero no se cumpla, ¿verdad? O sea, déjese ahí, o sea, era básicamente lo que manejó. Entonces, aquí viene la creación del partido católico, que ya se nos hablaba, repito, la pasada, pero aquí vamos a ver 2, 3 puntos que creí importantes. El 3 de mayo de 1911, pocos días antes de que Porfirio Díaz renunciara a la presidencia de la República, se funda en México el Partido Católico Nacional por personas que dirigían el Círculo Católico. Entre los fundadores estaban Gabriel Fernández Somellera, presidente, Miguel Palomar y Vizcarra, Trinidad Santos. O sea, escribí estos 3, porque el presidente,
Y a lo largo de todos los movimientos sociales, todavía en otros temas, cuando veamos la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, aparece Miguel Palomar y Vizcarra. Trinidad Sánchez Santos, ya se nos habló aquí también en un tema, escribió muchísimo también sobre cuestión social. Son de los que son muy reconocidos de esa época en México, ¿verdad? El partido llegó a tener 485,000 miembros, aún sin organización suficiente en los estados de la frontera norte ni en la frontera sur, exceptuándose Chiapas. En el que más grupos tenía o centros era Jalisco, 142, tenía 82,812 miembros. Michoacán, 172 centros, con 65,604 afiliados. Guanajuato, 69 centros con esos afiliados. Zacatecas, etcétera, etcétera. O sea, vean la estructura. Donde tenía más estructura fue en los estados aquí, básicamente del centro, ¿verdad? Donde hubo más presencia de todos los católicos, de las organizaciones que había, de los sindicatos, de las cooperativas, de todo ello, ¿verdad? Aquí, comento aquí. Para las elecciones presidenciales de 1911, el Partido Católico Nacional, en su convención del 18 de agosto, adoptó la candidatura de Madero. Y vemos, apoyó a Madero. El jueves pasado se nos hablaba del conflicto que hubo ahí, ¿verdad?, entre cuando Victoriano Huerta y Madero. ¿A qué se debió ese conflicto? Nos señalaron algo, aquí podemos retomar algo. Aquí hago nada más un comentario. Miembros de este partido católico que fueron delegados en la Ciudad de México fueron nuestros mártires, nuestros beatos de aquí de la región, Miguel Gómez Loza y Anacleto González Flores. Ellos pertenecieron al partido católico, asistieron a México a la convención, aquí participaban, ¿verdad? Entonces este partido apoyó a Madero, como ya decíamos, ¿verdad? Bien, para las elecciones de 1912, después de que llega Madero, participó en diversas candidaturas, tanto al Senado como para las diputaciones. Ganaron muchas de ellas, ¿eh? En las elecciones municipales ganó la mayoría en los municipios de Jalisco, México, 26 en Michoacán, algunos en Chiapas. Los ayuntamientos más importantes como León, Irapuato, Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz. O sea, tuvo un auge, ¿verdad? O sea, triunfó. Ya estamos hablando de las elecciones del 12, que básicamente fueron las primeras después de que llega Madero, ¿verdad? O sea, la estructura nacional de veras era del Partido Católico, no tanto de Madero. Madero pues traía del norte el grupo que lo estaba apoyando, pero el Partido Católico fue la fuerza que hizo que Madero llegara, ¿verdad? En las elecciones de gobernadores, los candidatos católicos, que vienos Carlos Loyola, José López Portillo y Rojas, Francisco León de la Vara, Rafael Ceniceros, ganaron los gobiernos de Querétaro, Jalisco, México y Zacatecas respectivamente. Aquí subrayé el de Jalisco. En Jalisco tuvimos el gobernador del Partido Católico Nacional, que fue José López Portillo y Rojas. No sé si le suene el nombre de José López Portillo, ¿verdad? José López Portillo, que después fue presidente de México, abuelo de abuelo de José López Portillo, sí, el que fue presidente de México, pero aquí, en ese entonces, ¿verdad?, él fue gobernador del Partido Católico aquí en Jalisco, ¿no? Las elecciones de gobernadores en Chiapas, Puebla, Michoacán fueron ganadas también por el Partido Católico, pero mediante recursos ilícitos se anularon los triunfos, ¿verdad? Desde entonces ya había lo que conocemos como fraudes electorales, ¿verdad? En el periodo aquí con Madero,
el apóstol de la democracia, dicen que pues en ese periodo fue donde la democracia como que no contó totalmente, ¿verdad? Entonces, esto creo que fue lo que ocasionó cierto descontento con Madero. ¿Se acuerdan que el jueves pasado se nos hablaba de que decían que no estuvieron de acuerdo algunos con Madero, que apoyaron a Huerta para el golpe de Estado y que se le echó la culpa que la iglesia había apoyado a Huerta? Y lo que pasa es que algunos de estos apoyaron a Huerta, digo algunos de estos a reserva de confirmar algunos datos, apoyaron a Huerta por todo lo que hubo, que no reconocieron los triunfos de algunos de ellos, ¿no? En fin, son cuestiones históricas que tenemos que todavía estudiar mucho, fundamentar más ciertos aspectos. Bueno, cerrando un poquito este periodo de la Constitución del 57, el Partido Católico Nacional, la importancia que tuvo en ese ínter. Aquí llega lo que es ya la Revolución Mexicana, sobre todo el periodo donde entra Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, que entra aquí ya en esta etapa, donde convoca para esta Constitución. En principio, Venustiano Carranza no quería hacer una Constitución nueva. O sea, sus ideas eran reformar nada más la del 57, pero conforme fueron dándose algunas circunstancias, convocó ya un Congreso Constituyente para una nueva Constitución, que básicamente fue la misma del 57, con algunas adiciones, nada más se llamó como nueva Constitución. Aquí el periodo de Carranza, desde que anduvo de revolucionario, fue totalmente anticlerical. Si analizamos pues todos los antecedentes que nos hablan aquí dentro de la historia de México, un suceso nada más, por ejemplo, aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara en 1914 hubo un enfrentamiento entre villistas y carrancistas. Y bueno, pues hubo muchos lesionados, ganaron los carrancistas ahí, hubo muchos lesionados y hubo 2 sacerdotes que salieron a auxiliar a los heridos, ¿verdad? Anduvieron ahí apoyando. Ellos no se fijaron si eran de un bando o de otro, ¿verdad? No sabían si eran carrancistas o si eran villistas, y detienen a los 2 sacerdotes. Y a uno de ellos lo mataron, así lo fusilaron al padre Galván, ¿verdad? Que ahora es santo. O sea, desde entonces, de 1914, Carranza ahí fusilaron al padre Galván. Siempre había un templo que así lo conocían, el templo del padre Galván, un templo que está pegadito a lo que es el hospital civil por ahí, ¿verdad? O sea, ¿mande? ¿Sí? O sea, así lo conocían como el templo del padre Galván. Bueno, pues fue fusilado en ese tiempo. Aquí llegó y sacó expulsar los seminaristas, ¿verdad? Las monjas de los conventos, clausurando seminarios, etcétera, etcétera. Y los poquitos que quedaron, pues posteriormente, una vez que llega al gobierno, se siguieron atacando. Aquí puse estos 2 aspectos en Esto es lo que van a encontrar ustedes en internet, básicamente. Esto que nos dice aquí la Constitución que nos rige actualmente fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por el presidente Venustiano Carranza y representa un baluarte de la democracia de nuestro país y una herencia viva de la lucha revolucionaria de nuestros antepasados. Eso es lo que vamos a encontrar, es como lo oficial. Y quise poner ahí mismo esta portada del libro de Salvador Abascal, que por aquí lo traigo. O sea, es una foto. Este libro, donde no sé si alcancen a ver aquí si se alcanza a leer, la Constitución de 1917, destructora de la nación. Así lo señala el autor Salvador Abascal, y hace todo un estudio histórico, pues que no me meto a él porque pues sería pues materia de un gran curso, donde se analizan todo el diario de debates
qué decían unos y qué decían otros, ¿verdad? Pero básicamente, para que saliera esta Constitución, Carranza convocó al Congreso Constituyente, pero convocó básicamente con su gente. Era prohibió que hubiera diputados que habían estado, por ejemplo, con Victoriano Huerta, ¿verdad? O sea, que habían apoyado de alguna manera al usurpador, decían, ¿verdad? Y la mayoría de ellos, bueno, pues eran los que ya hablamos del Partido Católico que había. Entonces, automáticamente excluyó todo lo que tuviera que ver con cuestión religiosa. Entonces, básicamente, pues los diputados fueron puros liberales, puros de ellos, ¿verdad? Puros de la línea de la masonería, unos del ala más liberal, otros del ala conservadora. Ya nos han hablado aquí de los yorquinos o de los escoceses. Entonces, ambos masones, pero unos más liberales y otros más conservadores. Pero básicamente así salió la Constitución del 17, ¿verdad? O sea, sin representación de veras con los católicos mexicanos, ¿no? Muy bien, vamos a empezar pues a ver algunos de los artículos. Aquí están como, vamos a llamar la Constitución original, la del 17, ¿cómo quedaron? Ya ahorita no van a coincidir. Si ustedes sacan la Constitución ya han tenido muchas reformas, ¿sí? Pero esto es el texto que se manejaba en la Constitución del 17. ¿Cómo salió esta Constitución del 17, no? Por ejemplo, el artículo 3, que es el que tenemos actualmente, lo hemos aprendido desde la primaria, que es el que habla de la educación, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice de la educación? Dice, la enseñanza es libre, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación. Lo mismo la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparta en establecimientos particulares. O sea, dice que es libre, pero laica, ¿verdad? ¿Qué es eso de laico? Cuando hablamos en este término de educación, decimos que laico se refiere a que el Estado no tiene una religión oficial, ¿verdad? O sea, a eso se refiere cuando hablamos de que es laica, ¿verdad? O sea, el Estado no tiene una religión oficial, pero aquí básicamente van a ver en esta Constitución cómo no es tanto que no se tenga una religión, sino es una religión más bien anticristiana, de una Constitución anticristiana, básicamente la del 17, no tanto laica. Aquí la educación básicamente a eso se refiere. Aquí en este tiempo, en el 17, nace una organización que creo que no se había mencionado, que es la Unión Nacional de Padres de Familia, precisamente defendiendo esta libertad de educación, esta libertad religiosa. La Unión Nacional de Padres de Familia tiene más de 10 años y sigue todavía, es de las organizaciones de católicos que ha perseverado a pesar de la historia. Muchas de las otras, como los sindicatos, pues ya no, pero la Unión Nacional de Padres de Familia sigue, es la que ha dado la lucha en todos estos 100 años en materia educativa. Aquí una de las cuestiones, cuando hablamos de la educación laica, algunos dicen, bueno, la que imparte el Estado está bien en establecimientos oficiales, porque en una escuela a lo mejor hay gente de diferentes religiones y se respeta, ¿verdad? Se respeta, por eso lo laico. Pero donde todos son católicos, donde los padres de familia quieren una educación católica para sus hijos, el Estado no tiene por qué intervenir. Antes está la libertad, los padres de familia debemos tener el derecho de escoger el tipo de educación que queramos para nuestros hijos. Hoy en día a lo mejor nos dicen, hoy puedes escogerlo, puedes mandarlos a un colegio, además de que te va a costar. El colegio también debe sujetarse a los planes oficiales, a los planes que tiene el gobierno. Entonces, de alguna manera están atados de manos porque salió posteriormente un reglamento de educación. Ya estamos hablando de años después, pero nada más para que vean. Aquí, por ejemplo, les voy a leer.
dice una partecita, por lo que toca a la denominación, no podrá tener la escuela ningún calificativo que indique naturaleza religiosa, ni un posesivo que exprese dependencia de corporación u órdenes religiosas. O sea, se prohíbe que las escuelas lleven algo que las identifique con alguna cuestión religiosa. Es del artículo 5 de la ley ya reglamentaria, la ley de educación. El artículo 6 dice, las escuelas primarias particulares no tendrán sala, oratorio o capilla destinados a servicios de culto, y en los salones de clase, en los corredores, en los vestíbulos, en los talleres, en los gimnasios y en todas las demás dependencias del establecimiento, no habrá decoración, pinturas, estampas, esculturas u objetos de naturaleza religiosa. O sea, todavía nuestros abuelos, nuestros papás, de algunos se acordaban de cuando en los colegios tenían alguna imagen y córranle, quiten el Cristo, quiten la imagen de la Virgen porque ahí viene el inspector, ¿verdad? O sea, era eso, o sea, prohibía, y los inspectores iban y entraban a las escuelas particulares, o sea, querían borrar totalmente eso, ¿verdad? Todavía nos tocó vivirlo, cuando en un principio, pues ya se ha dicho aquí, las escuelas que había, pues eran las que tenía la iglesia, eran las escuelitas particulares. San Tranquilino tenía su escuela de niñas en Lagos de Moreno y donde estuvo por ahí. Muchos de nuestros santos se dedicaban a la educación y había escuela de niñas, escuela de niños, ¿verdad? Era lo que tenían. Y aquí, pues de alguna manera vienen otros aspectos. Yo solamente señalé estos dos aspectos que si al final pueden checar la ley para que vean los demás aspectos que tiene esta ley reglamentaria, que tiene que ver aquí con el artículo 3. Perdón, iba a preguntar a alguien ahí. Estamos hablando de las escuelas públicas, ¿verdad? La privada sí son católicas, es lo que me ha tocado ver. Por ejemplo, en Lagos estaba la orientación, ¿sabes? Y era de puras mujeres, pero una escuela muy grande. La orientación de Lagos. Muy bien, gracias. Perdón, ibas a agregar algo. Incluso hubo maestros que, como les prohibieron enseñar cualquier tipo de religión, decidieron poner sus escuelas en su casa para enseñar. Aquí en Tepa había varias que enseñaban y luego después de ahí se incorporaban a cuarto, quinto en la primaria oficial y ya les daban el reconocimiento oficial para que sacaran su boleta. Ajá. Pero párvulos, primero, segundo y tercero enseñaban a leer y escribir. Aquí había unas maestras que dedicaron su vida completa en su casa a enseñar a niños. Sí, pues podemos hablar de mucha gente. Y así básicamente en la mayoría de los municipios existían esas. Bueno, hay una anécdota de otro de nuestros mártires, de Miguel Gómez Loza, aquí en el refugio. Cuando viene toda esta disposición, la escuela que tenían era la escuela de parroquial, ¿verdad? Y tenían desde luego pues su imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y cuando viene esta reforma, se queda el gobierno con la escuela. Entonces, pues los niños ya no fueron a la escuela oficial, ¿verdad? Tenían su propia escuela parroquial, pero en otro lugar, como dicen aquí, ¿verdad? Y en lo que era la escuela oficial, en lugar de la Virgen de Guadalupe, pusieron a Juárez. Pusieron a Juárez, y Miguel Gómez Loza, pues era de arrojo, ¿verdad? Nuestro beato, dice que va y quita la imagen, ahí la fotografía de Benito Juárez, la amarra de la silla de su caballo y la trajo arrastrando por todo el pueblo ahí del refugio aquí en Paredones, ¿verdad? Una de las anécdotas que cuentan del arrojo de Miguel Gómez Loza, ¿no? O sea, pero bueno, ahí viene. Más adelante, cuando veamos el 130, vamos a ver también la cuestión religiosa también otra vez. Bueno, aquí continuando, es básicamente algo que habíamos dicho, ¿verdad? Dentro del artículo 5, el párrafo 3, que establecía
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto, convenio que tenga por objeto el menoscabo de la pérdida o irrevocable sacrificio de la voluntad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretenda erigirse. Es básicamente de lo que venía desde el 57, la Constitución. No permiten las órdenes monásticas, ¿verdad? ¿Y qué eran las órdenes monásticas? Pues ellos tenían su propio, ¿cómo pudiéramos llamarle? Su propio reglamento, su propia forma de pensar cuáles serían esas órdenes monásticas, ¿verdad? Entonces ahí está ese golpe. ¿Por qué se metían a la vida interna de la iglesia? Normalmente en la historia de México, otra vez repito, se dice, es que la iglesia se metía en las cuestiones del Estado. Aquí, ¿quién se mete? O sea, el Estado se mete a querer reglamentar la vida de las instituciones religiosas, ¿verdad? Debe haber libertad en ese sentido, ¿verdad? Hago un comentario ya medio retardadito, si ustedes quieren, pero hubo un tiempo en el que el Estado, o sea, el gobierno, cuando la colonia, el gobierno era el que proponía a los obispos, ¿no? O sea, era una autorización que el Papa le dio, una bula decían, a los reyes católicos de España para que ellos propusieran a los obispos, ¿verdad? Y cuando vino la independencia quisieron hacer lo mismo y el Papa dice, no, espérense, esa era una concesión para los reyes católicos, no para ustedes. De aquí en adelante los obispos los nombro yo, ¿verdad? O sea, los nombra la iglesia. Entonces, ahí más bien el Estado intervenía en la iglesia, ¿verdad? Más que la iglesia en el Estado. Son aspectos que debemos conocer, ¿verdad? Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, el obispo, no sé si ya lo comenté aquí o lo comentaron, a ver si no soy reiterativo, el obispo Fray Antonio Alcalde, que estuvo aquí en Guadalajara, este obispo, ¿cómo lo conoció el rey de España? Dicen que el rey de España andaba de cacería allá en España y llega a un monasterio por allá escondido y él quiere llegar a descansar, al monasterio y pues los monjes desde luego, pues al rey ni modo que no le dieran entrada para que descansara. Pero yo digo que el rey pidió así como la suite presidencial, ¿verdad? Pidió la habitación del superior de esa orden ahí, del convento, ¿verdad? Y bueno, pues si pide la habitación del superior, vamos a dársela. Y el superior era Fray Antonio Alcalde. Y donde entra a su habitación, lo único que tenía era una tabla para dormir, su escritorio con una calavera. Y pues el rey pidió esa, pues ahí tuvo que quedarse a descansar, ¿verdad? Y posteriormente le piden al rey que proponga a un obispo para Mérida, que estaba vacante ahí la sede, y él dice, pues yo propongo al fraile de la calavera, no sabía yo creo que ni quién se llamaba o no sé, pero él dijo, el fraile de la calavera, se le grabó y de esa manera llegó Fray Antonio Alcalde. Aquí estuvo muy poquito en Mérida, después lo trasladaron aquí a Guadalajara y en Guadalajara él fue el que gestionó, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que es ahorita. O sea, él gestionó la autorización, en aquel entonces venía la autorización del rey de España. Él logró, en 1792, que se fundara la universidad aquí en Guadalajara, ya existía en México, pero aquí quería él una universidad. Él fundó el Hospital Civil, ¿verdad? Algunas casas ahí para dar atención a los desvalidos, en fin, hizo muchas obras Fray Antonio Alcalde. De esa manera llegó aquí a nuestra tierra, ¿verdad? Por propuesta del obispo, ¿no? Bueno, de ese tamaño pues eran los obispos que había. Bueno, entonces decíamos que las órdenes monásticas están prohibidas. El artículo 24, ¿qué nos dice?
todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto público respectivo en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Entonces, ya hay libertad religiosa. O sea, ya venía desde la Constitución del 57, que Juárez fue parte de lo que de alguna manera también logró esa libertad religiosa. Y dicen algunos por ahí, ¿verdad? Espero corroborar con algunos historiadores por ahí. Juárez, ya ven, cuando entre la lucha entre conservadores y liberales, pues lo hicieron correr los conservadores. Venía por aquí, llegó hasta Guadalajara y en Guadalajara lo detienen, pero hubo alguien que dijo, los valientes no asesinan, ¿verdad? ¿Quién fue ese? En la escuela nos dicen ahí que fue el que, no sé, fue Guillermo Prieto, ¿quién era? ¿Sí? Guillermo Prieto, los valientes no asesinan. Y yo digo que mientras alegaban si asesinaban o no, porque ya tenían allá a Juárez preso, pues se les escapó Juárez. Y fue a Manzanillo, y de Manzanillo agarra el barco y se va a Centroamérica, de Centroamérica se va a Cuba, y luego de Cuba se va a Estados Unidos, a Nueva Orleans, y de Nueva Orleans recibe todo el apoyo, y se viene escoltado básicamente con gente de Estados Unidos, y se establece en Veracruz, que fue donde se expiden algunas de las leyes que ya vimos de reforma. Ahí en Veracruz, para los conservadores tenían 2 barcos ahí porque sabían que iba a llegar Juárez, tenían 2 barcos para detenerlo, pero Juárez les dice a los gringos, les dice, oigan, hay 2 barcos de piratas, ¿verdad? Entonces ordenan que vayan a atacarlos. Entonces atacaron a los barcos donde estaban los conservadores y de esa manera Juárez ya se puede establecer escoltado por toda la naval de Estados Unidos que estaba ahí en el puerto de Veracruz. Así es como logra aquí. Algunos dicen que Estados Unidos lo apoyó a cambio de que sacara esas leyes, entre otras cosas, porque esto abría la libertad religiosa. En las otras constituciones, si se acuerdan, hablaban de la libertad de la religión católica. Y aquí ya habla de libertad, ¿para qué? Para dar entrada a todas las sectas, ¿verdad? Porque los norteamericanos tenían interés de venir aquí, porque allá tenían todos sus grupos, diferentes agrupaciones, y aquí era prohibido, nada más era la religión católica, ¿no? Entonces, de esa manera, pues aquí hablamos ya de la libertad. Ay, caray, ahora sí da vuelta, digo, ya se autoriza, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? A ver, ya me... ¿Estoy avanzando? A ver. No, ya. Se cambió muy rápido, ¿eh? Entonces, la libertad de creencias ahí queda, ¿verdad? Todo acto religioso, decíamos, de culto público, podrá celebrarse, precisamente, ya decíamos, en los templos. En los domicilios, nada más. Sí, así es, donde estarían, pero vigilados siempre por la autoridad. Esta interpretación también fue muy cuestionada poco después, en 1923, ya estamos hablando, sí fue, ¿verdad? En el 23, cuando se puso la primera piedra para un monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, ya nos hablaban en otra ocasión, ahí fue decisión del episcopado crear ese monumento en el centro del país, y bueno, pues el gobierno no permitió. Dicen que se juntaron como 80,000 gentes para ir, vinieron de todas partes de México. El delegado apostólico fue el que colocó la primera piedra ahí y a consecuencia de eso lo expulsaron, ¿verdad? Lo expulsaron del país, no permitieron la creación de ese monumento hasta muchos años después, ¿verdad? Y ellos decían que fue en un lugar público. Y por ahí hay una declaración de nuestro obispo de ese entonces, Orozco y Jiménez, dice, no fue en un lugar público, fue en un lugar propiedad de un particular, y da el nombre, un licenciado era dueño de ahí, y luego no fue a cielo abierto, donde se celebró la misa, y donde se colocó la primera piedra, pues había lonas, se colocaron unas capillas ahí, entonces pues decían, pero pues el gobierno tuvo su interpretación, y de esa manera se...
se llevó a cabo la expulsión de nuestro delegado apostólico. Aquí viene otra vez el aspecto de las leyes de reforma, ¿verdad? Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer, administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos. Los que tuvieren actualmente, por sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de la nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallaren. Otra vez ya. Ahí está, ¿verdad? Sí, es ese. Le moví con la ruedita, sí cambia, nada más con el otro, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde íbamos aquí? Bueno, la prueba de presunción será bastante para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al culto público son de la propiedad de la nación, representada por el gobierno federal, quien determinará los que se deben continuar destinados a su objeto. O sea, la iglesia no puede tener bienes para nada. Los templos que había en ese entonces son propiedad de la nación y eso permanece hasta nuestros días. Aquí la parroquia de San Francisco, que está en el centro de Tepa, los templos más antiguos, son propiedad de la nación, no son propiedad de los católicos o de las asociaciones religiosas. O sea, desde entonces viene así. Mucha gente no lo sabe, ¿verdad? No lo sabemos. ¿Cuál es el templo que es propiedad de nosotros los católicos? San Tranquilino, por ejemplo, ese sí ya está hecho después de las reformas, ese templo sí ya es de las asociaciones religiosas, podemos hablar de algunos otros, ¿no? Pero de los templos los grandes aquí son propiedad de la nación. Aquí está muy claro, la iglesia no puede tener, en esos momentos así se decía. ¿Por qué digo que San Tranquilino sí es propiedad de la nación? Porque después de las reformas de cuando el presidente Salinas, hasta entonces se reformó esto. Ahora sí, de ahí para acá, los que se construyan, sí son propiedad ya de las asociaciones religiosas. Pero esto estamos hablando de hace 30 años para acá, ¿sí? En números redondos, ¿verdad? Cuando hubo las reformas, las relaciones iglesia-estado, sáquenle cuentas, fue en la época de Salinas. Pero todo lo demás anteriormente ahí eran propiedad de la nación. Yo aquí hago un comentario, aquí en la región de los Altos, donde somos nosotros, en esta región, por ejemplo, no conocíamos un templo que no fuera católico. Yo no sé si alguien conocía alguno, a lo mejor sí había alguno, ¿verdad? De alguna secta, de alguna otra agrupación religiosa, pero aquí en la región básicamente no había ni un templo. ¿Por qué no había ningún templo? Porque no le invertían, ¿verdad? Normalmente todas esas asociaciones traen subsidio norteamericano, y si invertían en México, iban a hacer templos propiedad de la nación, entonces ellos no le invertían. Ya después de estas reformas, después de hace 30 años para acá, ya vemos alguno que otro templo de alguna agrupación religiosa, porque ahora sí son de ellos, ¿verdad? Ya no son del Estado, ¿no? En parte eso nos explica el por qué no había templos de esas otras agrupaciones religiosas, ¿verdad? Continuando ahí, nos dice pues que los obispados, casas curales, seminarios, asilos, colegios de asociaciones religiosas, conventos, cualquier otro edificio que hubiera sido construido o destinado a la administración, propaganda, enseñanza de culto religioso, pasarán desde luego de pleno derecho al dominio de la nación, para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación, de los estados y de sus respectivas jurisdicciones. No solo los templos, sino todo esto, casas curales, seminarias o obispados, todo pasó a poder de la nación, a poder del gobierno, ¿no? Algunos dirán, oye, pero sí lo seguían manejando algunas religiosas, por ejemplo, aquí en Tepatitlán, el Hospital de Jesús, siempre estuvieron religiosas. Bueno, no la sacaron de aquí, ¿verdad? Siguieron trabajando ahí en este hospital, pero es propiedad de la nación, ¿verdad?
Es propiedad de la nación lo que es el Hospital de Jesús. Como las religiosas que estaban ahí ya pudieron hacer su propio hospital, pues ya dejaron ese edificio. Ahora sí ellas pueden tener su hospital en propiedad, por eso construyeron su hospital, pero sigue siendo ahí propiedad de la nación este hospital, ¿verdad? Sí, lo que conocíamos como el Hospital de Jesús, ¿verdad? Eso es por dar algún ejemplo. Aquí los antiguos decían, o si ven en la historia en Tepatitlán, lo que es la Plaza Morelos, era el curato, decían, eran oficinas del curato aquí. Bueno, como ya pasó a ser propiedad de la nación, pues ese sí lo tumbaron y se hizo la Placita Morelos, pero era propiedad de la iglesia lo que tenían ahí, como el curato, es lo que yo he oído a través de la historia. Así cada quien en los diferentes municipios podrá ver todo este tipo de detalles. Esto nos decía, los templos que en lo sucesivo se erijan para culto público serán propiedad de la nación, es lo que les decía yo. O sea, los que ya están son propiedad de la nación, pero los que se construyan también van a ser propiedad de la nación, ¿eh? Así está nuestra Constitución del 17. Las instituciones de beneficencia privada que tengan por objeto auxilio a los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados y de cualquier otro objeto lícito, no podrá adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, ¿sí? Para su objeto inmediatamente o directamente destinados a él. Pero podrán adquirir, tener y administrar capitales impuestos sobre bienes raíces siempre que los plazos de imposición no excedan de 10 años. En ningún caso las instituciones de esta índole podrán estar bajo el patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni de ministros de culto o de sus asimilados, aunque estos o aquellos no estuvieran en ejercicio. Entonces aquí nos hablan pues ya también que no pueden estar al frente nada ni ninguna institución religiosa, ¿no? En términos generales es lo que nos decía el 27. Y el 130 también es más o menos poquito extenso, donde nos habla ya de una manera reglamentaria de lo que son las iglesias, ¿no? ¿Qué nos dice el 100? Corresponde a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. Las demás autoridades obrarán como auxiliares de la federación. Sí, entonces, el gobierno federal nada más va a manejar sobre este tema, ¿no? El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo cualquier religión. Ya anteriormente se hablaba de la libertad religiosa. El matrimonio es un contrato civil, ya lo vimos también anteriormente, pero aquí lo repite el 130, ¿verdad? Repite básicamente lo que ya habíamos visto a partir de en otros artículos anteriores, ¿verdad? En los términos previstos por la la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sujetan al que la hace en caso de que faltare a ella a las penas que con tal motivo establece la ley. La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias. O sea, el no reconocer personalidad alguna a las asociaciones denominadas iglesias, o sea, legalmente hablando, no existían las iglesias, ¿eh? Legalmente hablando, desde 1917 hasta el 82, hasta el 88, legalmente no existían, ¿eh? Esto obedece, un ejemplo, cuando se pidió que se reformaran estos artículos, hubo movimientos de católicos, entre otros recabaron firmas para pedir la derogación de estos artículos. Dicen que fueron 2 millones de firmas, me parece, que lograron juntar y las llevaron al Congreso. Y los diputados dijeron, no,
O sea, las asociaciones religiosas no tienen personalidad jurídica, ni siquiera vieron las firmas. Así como se las llevaron, las mandaron a la basura, que porque no tenían personalidad jurídica las asociaciones religiosas, o sea, los católicos hablando de otra manera. Entonces, como no tenían, no se reconocían, pues no reconocieron ningún acto, ¿verdad? De todo lo que se hizo para lograr. Aquí, las penas que establece la ley. Posteriormente, yo creo que en otro tema, vamos a ver, para no detenerme yo aquí mucho, viene lo que consideramos como la ley Calles, donde reglamenta muchos de estos aspectos con pena de cárcel y multa a quien infrinja estas disposiciones. Aquí estamos hablando, ya hablaremos de la ley Calles en su momento, que viene poquito después del 17, pero que tiene que ver con esto. Los ministros de culto serán considerados como personas que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten. Dicen que lo reconocen como una profesión, pero era una profesión que no estaba tampoco reconocida por la ley. O sea, no se reconocía como la profesión religiosa. O sea, hay la contradicción de alguna manera, ¿eh? O sea, dentro de lo que sería ya la reglamentación de las profesiones, no existía la profesión religiosa, que es lo que se le daba aquí, ¿verdad? Las legislaturas de los estados únicamente tendrán facultades para determinar, según las necesidades locales, el número máximo de ministros. Miren, aquí dejaron a los congresos estatales que reglamentaran el número de ministros, el número de sacerdotes que se permitían nada más en cada estado. Y nada más algunos ejemplos, por ejemplo, 644. ¿Dónde está el número de sacerdotes por estado? A ver si no me equivoqué. Por aquí señalé algún dato. 611. No, pues ando muy atrás. Aquí en este libro de México, Tierra de Volcanes, nos señala algunos casos. Por ejemplo, en Aguascalientes se permitían 5,000 sacerdotes, un sacerdote por cada 5,000 habitantes. En Campeche, 5 sacerdotes para todo el estado. En Colima eran 20 sacerdotes. En Chihuahua, un sacerdote por cada 9,000 habitantes. En Durango, 25 sacerdotes para todo el estado. En Jalisco, 250 sacerdotes para todo el estado. En Nayarit, 40 sacerdotes para todo el estado. En Sinaloa, 45 sacerdotes para todo el estado. En Sonora, era un sacerdote por cada 10,000 habitantes. En Tabasco ahí sí fue el acabose, y fueron las leyes reglamentarias posteriormente. Siendo gobernador Tomás Garrido Canaval, un sacerdote por cada 30,000 habitantes. Y en ese entonces en Tabasco yo creo que casi nada más había 30,000 habitantes, ¿verdad? Entonces básicamente se permitía un sacerdote, no sé cuántos había, pero eran muy poquitos habitantes, por cada 30,000. Y luego le ponía un requisito, con tal de que fuese de 40 años de edad y casado, ¿verdad? O sea, ahí se metía internamente, o sea, pedía, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que no quería sacerdotes, o sea, no permitió un solo sacerdote en todo el estado. Por eso proliferaron ahí muchas de las sectas, ¿verdad? O sea, y ahí llegó posteriormente, o sea, al extremo. Ahí sí tumbaron hasta templos, ¿eh? En Tabasco se tumbaron hasta templos, ¿verdad? Que es la escuelita que trae
Ustedes saben quién, ¿verdad? Ustedes saben quién, ¿verdad? Ese mero que ustedes dicen, ¿verdad? O sea, vienen de allá, ¿verdad? Esa es la escuelita que traen hoy en día, por eso tanta preocupación, ¿verdad? En Tamaulipas, 12 sacerdotes para todo el estado. Bueno, último que les comento para no cansarlos. En Yucatán, 40 sacerdotes para todo el estado, dice. Con la aclaración de que no hubiere pilas de agua bendita y que la pila bautismal había de tener agua corriente. Así decía el reglamento, ¿verdad? Vean hasta dónde se metían con base en esto que dice ahí, que las legislaturas de los estados podían reglamentar el número de sacerdotes. En Colima, además de reglamentar, reglamentó también el gobernador el uso de las campanas. Máximo se permitía 40 segundos. O sea, tocar las campanas máximo 40 segundos. O sea, los repiques, imagínense, 40 segundos, cuéntenle y verán cuántas veces se podía sonar a la campana, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo, para concluir nada más, para ejercer en los Estados Unidos mexicanos se necesita ser mexicano por nacimiento. A todos los sacerdotes extranjeros los expulsaron. O sea, sin juicio previo ni nada. O sea, que hay casos en Guadalajara donde llegaron, ¿sabes qué les damos? En algunos casos daban un día para que prepararan su mochila, en algunos casos llegaban, agarren sus cosas y vámonos. Los llevaban al tren y vamos a Manzanillo y de ahí a su país. En México, al tren y vámonos a Veracruz, a otros países. Con base en esto expulsaron a todos. Los ministros de culto no podrán en reunión pública o privada constituirse en junta ni en actos del culto de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular o en general del gobierno. No tendrán voto activo ni pasivo, ¿verdad? No dice aquí, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos. O sea, por ser sacerdote no se reconocía ni siquiera como ciudadanos. No podían ni votar ni ser votados por el hecho de ser ministros de cultos, ¿verdad? O sea, perdían hasta su nacionalidad, aunque fueran mexicanos. Eso nos dice esta Constitución. Para dedicar al culto nuevos locales abiertos se necesita permiso de la Secretaría de Gobernación, que es el caso que les manejé del monumento a Cristo Rey, del santuario que tenemos ahorita ya, ¿verdad? Y habrá un encargado, un responsable por cada templo que tenía que estar informando, ¿verdad? El encargado de cada templo en unión de 10 vecinos más avisará desde luego a las autoridades municipales quién es la persona que está a cargo del referido templo. Todo cambio se avisará por el ministro, ¿se dice ahí? Por el ministro que cese, o sea, que cambien de ahí, acompañado del entrante y 10 vecinos más. La autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa de hasta 1,000 pesos por cada caso, cuidará del cumplimiento de esta disposición. Fíjense, aquí la autoridad municipal tenía que vigilar si no era una multa de 1,000 pesos. ¿Saben lo que eran 1,000 pesos en ese tiempo, en 1917? O sea, millones, millones de actuales. Si lo vemos cuánto ganaba un obrero en ese entonces o cuál era el salario mínimo, y vean, 1,000 pesos le ponían de multa si el presidente municipal no cumplía con esta obligación. De todo permiso para abrir al público un nuevo templo o del relativo al cambio de encargado, la autoridad municipal dará noticia a la Secretaría de Gobernación por conducto del gobernador del estado. En el interior de los templos podrán recaudarse donativos en objetos muebles, ¿verdad? Eso es básicamente, bueno. Alguien que me ayude a leer aquí, a ver, ya leí mucho, Roberta, ayudarme aquí, a ver.
autoridad que infrinja esta disposición será penalmente responsable y la dispensa o trámite referido será nulo y traerá consigo la nulidad del título profesional para cuya obtención haya sido parte de la infracción de este proceso. Bien, entonces, ¿se fijan? Por ningún motivo se le dará curso a los estudios que se hayan hecho en establecimientos impartidos por los ministros de los cultos. O sea, todos los que estudiaron, por ejemplo, en seminarios, o sea, con esto ya no tenían validez. Otro de nuestros beatos, paisano de aquí, Anacleto González Flores, él estudió en el seminario aquí en San Juan, estudió lo que fue lo equivalente a la secundaria y preparatoria. Entonces se fue a estudiar a Guadalajara para abogado, pero no reconocieron los estudios que había hecho aquí. Tuvo que revalidar todas las materias para poder terminar, para poder estudiar su carrera de abogado. Por estas disposiciones no se reconocieron los estudios. Eso que nos decían de las escuelitas en las parroquias y todo ello, no tenían reglamentado que tenían que entrar desde el primero de primaria. Entonces, si sabían leer y escribir y todo y entraban ya a sexto grado a la escuela oficial, ya le daban su certificado, ¿verdad? Pero ahí últimamente ya está más reglamentado todo eso. En ese tiempo, por eso se impartía mucha educación particular en algunos lugares, ¿verdad? Bueno, aquí habla sobre las publicaciones periódicas. ¿Me ayudas a leer? Las publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sea por su programa, por su título o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos políticos nacionales ni informar sobre actos de las autoridades del país o de particulares que se relacionen directamente con el funcionario de las instituciones públicas. Muy bien. Entonces, aquí habla ya de la cuestión de periódicos, ¿verdad? Básicamente no se permitió periódicos que hablaran, ¿verdad?, de cuestiones religiosas. En resumen, así. Pasamos a la última partecita aquí que dice, queda estrictamente prohibida La formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que las relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Bien. ¿Ustedes creen que tenía dedicatoria este parrafito? Con esto se acabó el Partido Católico Nacional, ¿verdad? O sea, ya no podía haber partidos políticos que tuvieran agrupaciones que tengan alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podía tener nombre ni un emblema que la relacionara con cuestión religiosa. Entonces, el Partido Católico Nacional automáticamente quedó borrado aquí, o sea, ya no se reconoció que así se llamara. Entonces, por eso se habla de que esta Constitución es persecutoria, ¿verdad? Es una persecución del 17, donde ahí sí el jacobinismo, ¿verdad? Todas las leyes de Juárez, básicamente se aplicaron de lleno, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, porque ya el tiempo se nos acabó. A ver, le leemos rápido esto nada más, ya, para concluir. Sí. Que no podrán heredar por sí, no por interposita persona, ni recibir por ningún título un ministro de cualquier culto, un inmueble ocupado por cualquier asociación de propaganda religiosa o de fines religiosas o de beneficencia. Los ministros de los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos por testamento de los ministros del mismo culto o de un particular cuyo no tenga parentesco dentro del cuarto grado. Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas se regirán para su adquisición por particulares conforme al artículo 17 de esta Constitución. Los procesos por infracción a los anteriores bases nunca serán vistos en jurado. Bueno, ya hemos hablado básicamente de todo esto, ¿verdad? O sea, aquí el 130 hace otra vez como una especie de resumen. Ahí lo nuevo es lo de la cuestión de que no podrán heredar los ministros, ni siquiera de ministro a ministro, ¿no? Bueno, por último, nada más un comentario dentro de todo lo persecutorio que tiene este artículo. Dicen algunos que tuvo algo bueno, ¿verdad?
fue el artículo 123. Nada más, por ejemplo, actualmente la Ley Federal del Trabajo en el artículo 378 dice que quedan prohibidos a los sindicatos intervenir en asuntos religiosos. O sea, ¿por qué? También con dedicatoria, desde entonces viene, o sea, aunque esta es la nueva Ley ya Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque los primeros sindicatos que hubo en México fueron católicos. Entonces, desde las reformas ahí se prohibió, hasta la fecha se prohíbe que haya sindicatos con este tema. Y repito, ¿por qué anoté nada más el 123, último comentario? En el 123 se recabó básicamente todo lo que propuso la Iglesia, basados en la Rerum Novarum, lo que vimos el jueves pasado. Que hubiera una jornada justa, que hubiera un salario justo, que hubiera los días de descanso. Todo lo que la Iglesia proponía quedó plasmado en el 123 en relación con el trabajo. De hecho, hubo uno ahí, perdón. Sí, es importante porque en el diario de debates dijo un mismo congresista: si no supiera que ustedes son jacobinos rabiosos en contra de la Iglesia, diría que eso lo está proponiendo la Iglesia Católica. Sí, que da el nombre, y lo hubiera propuesto el obispo fulano de tal. O sea, ellos mismos dijeron, pues está bien esto, pero porque los conozco, ¿verdad? O sea, pero si no, diría que el señor obispo les redactó este artículo, ¿verdad? Dentro de todo lo malo de la Constitución, ahí sí la cuestión social es lo que las agrupaciones religiosas proponían, ¿verdad? ¿Sí? Pues con esto ya se me acabó, ¿verdad? Ya se me acabó, viene la bibliografía. Ahorita si alguien quiere ver algo más, aquí traigo algunos, ¿verdad? Así es de que muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, si hay algún comentario todavía, estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias. ¿El Partido Católico Nacional, después de esto, desapareció o cambió de nombre? Desapareció básicamente. Luego ya se organizaron muchos de ellos, cambió de nombre, es lo que algunos llamarían Acción Nacional, pero muchos años después, hasta el 30 y tanto, pero ya no fue, o sea, una agrupación totalmente católica. En cuanto a los principios, sí, pero ya entró ahí gente de todo, ¿no? Básicamente. Y muchos de ellos se fueron a apoyar la candidatura de José Vasconcelos. Después, cuando José Vasconcelos contendió, venían del grupo de lo que era el Ateneo de la Juventud, se reunieron con varios ideólogos católicos y apoyaron la candidatura de José Vasconcelos. Después José Vasconcelos también estaba matando a muchos seguidores, lo denunciaron a la política y Merín, y junto con Efraín, fundan el Gracias. Don Efraín González Luna, aquí de Guadalajara, y Anacleto González Flores, o sea, que eran parte del Partido Católico. Después don Efraín sí entró a lo que fue el Partido Acción Nacional. O sea, sí hay la relación de algunos nombres. los diputados que fueron de... Ajá. Perdón, sí, no, aquí están los diputados que asistieron al Congreso Constituyente de aquí de Jalisco, nada más, si a alguien le suena algún nombre. Fueron 20 diputados de aquí, 20 diputados, entre otros, aquí aparece uno de Tepatitlán, Ramón Castañeda y Castañeda, ¿verdad? De aquí de Tepa, hay algunos aquí de la región de Arandas, Juan de Dios Robledo, en fin, o sea, ahí vienen los nombres de algunos, por si a alguien le interesa, ¿no? Yo nada más quiero hacer un comentario de la no sé pronunciar la candidata ahorita. Ajá, Claudia, pues. Ella ya tumbó uno de los templos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y por más, pues, Y ahí parara. aquí está su ley. Ahí está, muy bien. Sí, pues gracias a ustedes, Espero no haberlos cansado mucho, ¿verdad?